Argentina, en la primera jornada de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022, se enfrentó a Arabia Saudita y el resultado fue de 1-2 abajo en el marcador. Pero no vamos a hablar de esa caída. ¿Necesario? Vamos a hablar de otra caída. Mira, de la favor, caída. Qué fantástico esta introducción. Vamos a hablar de La Caída, una película mexicana de Lucía Puenzo. No, ¿Qué? la caída con México, ¿no? No, una película. Hay que a veces... No puedo hablar. No voy a poder hacer esta columna. No. Por eso hice la explicación. ¿Para olvídate. qué me lo decís? No, quédate tranqui, Vicky, no va a pasar nada. ¿Para qué me lo decís? Esta es tu caja de cristal, Vicky, nadie puede acercarse. Ya está, ya lo pensé, no lo puedo despensar. Cambiemos de contenido. No, olvídate, tranqui. Bueno, la nueva película de Lucía Puenzo. Lucía Puenzo, hija de Luis Puenzo, por si no lo sabían. Al que mantuvimos ahí en el link. Con la nuestra. Estoy tratando de conseguir una nota con Lucía Puenzo, así que Ah, yo bueno, no voy a no decir dije nada. No. Después no le pases esta. Ahora, pasarle el recorte a partir de ahora. ¡Oh! Lucía Puenzo, hija de Luis Puenzo. Mirá vos. Exactamente, quien le da el nombre con su película a esta columna, básicamente. Que dirigió La Jauría, muy buena también, que yo hablé acá en Hielo. Muy bien. La Jauría es una serie de televisión que ella participó como directora, es una serie chilena. Ahora, no puedo dejar de pensar en el mundial. También dirigió El Niño Pez y XXI es probablemente su película como un poco más conocida, creo yo. Más laureada, seguramente. Yo creo que se la conoce más por XXI. Pero bueno, no lo sé, basada en absolutamente nada. La Caída es una película que pueden encontrar en Amazon Prime Video. Y voy a empezar con algunas particularidades técnicas, ¿sí? Está escrita por 5 mujeres. Y eso es interesante porque el tema que va a tratar es un tema bastante complejo que ahora en unos minutos les voy a contar. Pero bueno, entre las guionistas está Lucía Puenzo, María René Prudencio, está Tatiana Mereñuk, Mónica Herrera y Samara Ibrahim. Son ellas las guionistas de esta película que trata sobre una clavadista que le va a suceder algo muy intenso. Por un lado, ella está por jugar sus últimos Juegos Olímpicos, va a estar por participar en sus últimos Juegos Olímpicos y es como su última posibilidad de consagrarse con una medalla para consagrar justamente una carrera que aparentemente es bastante importante. Ella es como una gran figura para la natación, los clavadistas en México. Pero va a suceder algo. Su compañera se va a lesionar y van a traerle como una nueva compañera de 14 años. Ella es una chica grande ya. Por eso van a ser sus últimos juegos. Igual grandes en el deporte. No, claro, sí. Pero bueno, lo cierto es que primero ella va a entrar en conflicto con esta situación de tener una compañera tan pequeña, ¿no? Esta cosa de me están poniendo una novata y yo me estoy jugando todo. Entonces primero el conflicto va a ir por ese lado, por el lado más de la gesta deportiva. Y del capricho en el deporte, del ego, de la oportunidad que se está por perder, del todo o nada y demás. Ya que estamos hablando de deporte, creo que también cabe. Pero la película va a pegar un vuelco en un momento. Porque, ¿qué pasa? La madre de esta niña va a denunciar a su entrenador, al entrenador Braulio, por abuso sexual. Lo va a acusar públicamente. Va a decir, este hombre está abusando de mi hija. Pero la situación es que la hija va a negar esto. Va a decir, mi mamá está diciendo cualquier cosa, es una mentirosa, tiene miedo de que yo me vaya de mi casa, pero este hombre a mí no me hizo nada. La situación se desestima y a partir de ese puntapié, es como a partir de ese combo de cosas, de la parte deportiva y de la parte escandalosa, la parte íntima, la parte polémica, es que empieza la película. Porque más allá de que se haya desestimado esta denuncia, digamos, que hizo la madre de Nadia, se llama la niña, más allá de que se haya desestimado, nuestra protagonista, Mariel, va a empezar a observar un poco más. Va a empezar a observar un poco mejor a su alrededor. Va a empezar a prestarle atención a su entrenador y a cómo se comporta con respecto a la niña Nadia, cómo se comporta respecto a ella, cómo se comporta en un montón de situaciones. Entonces, así la película nos va a ir construyendo
una situación como de tensión que me parece que está como apoyada en algo que a mí me parece interesante, que es, a partir de que lo que tiene que ver mucho con la agenda respecto de revelar abusos sexuales, revelar situaciones de abuso de poder y demás, empezaron a haber muchas películas que se trataron sobre eso específicamente, con una mirada como súper muy clara, ¿no? Muy, muy blanco o negro, como estamos de este lado que es el lado bueno y te vamos a contar la historia de esto que es malo, y las heroínas eran heroínas que destruían esto otro, que se rebelaban contra el sistema, que lograban grandes cosas y que luchaban contra esto. En cambio, en este tipo de películas, y me parece que en otras también, que ya podemos haber visto en otros contextos, esta situación está desde un lado bastante más sutil, está parada como en la bisagra de estas dos situaciones, ¿no? Como, y pensada y planteada más desde un lugar íntimo e introspectivo de reflexión. Porque el personaje puede tomar la decisión de revelar todo esto y tratar de hacer justicia y que la película se trate de eso, o la película se puede tratar, y es lo que sucede efectivamente, tratarse sobre las dudas, las incógnitas y las contradicciones de esta protagonista, que quizás está observando situaciones raras, pero que no son tan raras como para ella denunciarlo, o que al mismo tiempo pueden llegar a ser raras, pero si ella dice algo también pierde una oportunidad deportiva propia, y ahí entra su egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Me hace acordar cuando hablábamos en otras oportunidades acá en Hielito, que era eso de cuando vos tenés un villano muy claro, muy evidentemente, o un caso de abuso, de acoso muy claro, medio que no tenés muchas opciones, lógicamente, obvio, de decir cuál es tu postura. Ahora, Claro. cuando la línea es muy delgada y hay historias donde realmente hay ópticas, puntos de vista, hay intereses contrapuestos, hay contradicciones, ahí es donde está interesante el juego. Y cuando hay un factor humano importante que es la contradicción humana, el egoísmo humano, el error, digo, yo creo que hay algo que se dejó un poquito de lado con este tipo de discusiones, porque entiendo que en algún punto es necesario decir este es el lado del bien y todos tenemos que estar de este lado, pero en algún punto eso termina erosionando ciertas cuestiones que tienen que ver con el error humano, y no me refiero a Braulio, por ejemplo, como entrenador y como un personaje nefasto y demás, porque te das cuenta que es un personaje raro, que es medio agresivo, que tiene como una cuestión de manipulación. Después se verá hacia dónde lleva eso, si confirma o no la acusación que mantiene la película, pero digo, no hablo de este personaje en sí, sino que hablo de la protagonista, de esta protagonista que quizás se equivoca, y quizás se equivoca más de una vez, y quizás perjudica a alguien con su error, pero es una persona que le pasan cosas y también se equivoca y se arrepiente. Entonces, me parece que desde ese lugar es una película más que interesante. Primero porque propone una tensión muy interesante para la película. Digo, es una película con alto grado de tensión dramática para decir qué está por pasar y a dónde nos va a llevar esto, y alguien podrá impedir que pase esto que estoy creyendo que va a pasar. Estoy en lo cierto, estoy confundida, pienso como el personaje o estoy en contra del personaje. Entonces me parece que hay un juego interesante desde la tensión dramática, pero también hay algo interesante desde el tema que trata. Y acá hay algo que me parece que podemos mencionar, que es que la película dice basada en hechos reales, y esto no es azaroso que diga basada en hechos reales, porque justamente se basa en varias posibilidades y varios casos que surgieron en México. Sí, no termina, que iba a agregar algo. Respecto justamente de varias clavadistas que a lo largo de los años fueron acusando y denunciando y hablando sobre casos de abuso de sus entrenadores, que eran como básicamente de las personas más importantes para la natación y el deporte en México. Y a pesar de que lo fueron denunciando a través de los años, nunca pasó nada, y de hecho ellas tienen que contar, y lo contó Lucía Puenzo, que por ejemplo mientras ellas filmaban la película en los Juegos Olímpicos de Tokio estaban estas personas representando a México, a pesar de que en un momento salió tanto a la luz que se tuvieron que ir del país porque ya era como insostenible la vida para ellos en México, desde este lugar, ¿no? Con todo esto en la luz, y sin embargo después continúa su vida. Y dice algo muy interesante, que es que participaron durante un montón de tiempo con investigación con grupos de clavadistas, varones y mujeres, que contaron sus experiencias y que colaboraron para poder que se cuente esta historia. Por eso son hechos reales y no un hecho real. Y
estas personas no querían que se dieran sus nombres cuando se hablara de esta película, querían que quede como un poco en el anonimato, pero cuando la película empezó a ser vista y empezó a recibir como buenos comentarios e interés y empatía de parte del público, sí empezaron a decir sus nombres, y empezaron a decir yo participé y a acompañar esas películas, inclusive participar de la prensa de esas películas, y una de estas personas es Azul Almazán, que en el 2000 había denunciado justamente a su entrenador, antes estaba, que bueno, compartió una foto con la actriz de la película, les voy a contar quiénes son. Había compartido una foto con ella, porque la actriz es en realidad la que impulsó esta historia, y Lucía Puenzo fue convocada a dirigirla. Carla Souza, ¿no? Carla Souza, justamente. Que también estuvo, si no me equivoco, en La Jauría. Estuvo en El Presidente. También. Ah, claro, también, sí. Haciendo un personaje que se llama Rosario. Sí, que era medio como una infiltrada, detective, una cosa medio rara. Ahora no estoy haciendo memoria, capaz que me confundo los dos personajes con las dos Ella es cosas. Mariel y ella es la que construyó la historia con estas personas. Lucía Puenzo se incorpora posteriormente, después de que ella tenga la idea, digamos, de hacerlo. Y Carla Souza entrenó durante 3 años con clavadistas para hacer esta película. Y es re interesante lo que cuenta ella desde la parte física, ya inclusive dejando el tema, digamos, en cuestión de lado, que es re importante que se basa en eso, pero digo, además, ella tuvo un entrenamiento físico que dice, es increíble, de hecho cuando la vean van a ver que tiene un cuerpo muy de deportista, con los músculos marcados y demás, cuerpo muy particular de natación que se nota que lo estuvo entrenando. Bueno, yo la vi con mi señora madre y ella me decía, pero esta mujer tiene que ser nadadora, no puede ser, o sea, es nadadora antes que actriz, porque verdaderamente el trabajo que hace está espectacular. Fui a averiguar esto y me entero que tuvo estos años de trabajo en donde, por ejemplo, decía, yo me tuve que vincular con el dolor del cuerpo de los clavadistas. Y eso le pasó cuando fue a entrenar, ponele, por primera vez, o cuando empezó a entrenar suave, y veía que los clavadistas andaban con hielo en la espalda y demás, que no entendía por qué era, hasta que hizo su primer clavado y sintió un tirón en la espalda que fue increíble, y a partir de ese momento entendió el cuerpo y el físico de estos personajes. Entonces hubo un trabajo muy, muy comprometido, no solamente desde la construcción de la historia, porque ella acompaña el proyecto desde el comienzo, hace más de 10 años, sino que además entrenó durante 3 años para poder hacer los saltos de 10 metros ella misma. Así que nada, es una historia muy interesante. Ella es Carla Souza, que interpreta a Mariel. Y quien interpreta a Braulio es un actor que se llama Hernán Mendoza. Me parece, él está espectacular, es un gran personaje. Físicamente es como una especie de Paul Giamatti mexicano. Si lo ven, muy buen ejemplo. Físicamente es muy parecido para mí. Pero es un actor que es muy ambiguo, ¿no? Tiene como esta cosa que te puede dar miedo por momentos, te intimida por otros, pero al mismo tiempo parece un tipo común. Normal. Entonces es como es un actor que para mí está muy, muy destacable en la película. Así que bueno, básicamente es un poco eso. La Caída está en Amazon Prime Video, la pueden ver, la nueva película de Lucía Puenzo, producida por Axel Kuchevaski. Así que le estuvo dando bastante manija. Ya en México se estrenó en cines. Acá directamente fue a la plataforma. O sea que me parece que estuvo en salas. No, acá no, acá no. En México sí, por ahí lo viste justamente en redes sociales porque estaban difundiendo desde acá. Por ejemplo, Axel Kuchevaski difundía puede ser en las Twitter salas que haya de visto. allá y demás. Así que puede ser que lo hayas visto desde ese lado, pero acá no pasó por sala, fue directo a plataformas. Así que es una película recontra, recomendable desde mi punto de vista para debatir, y aparte para disfrutarla porque es una buena película. Y un gran regreso de Lucía Puenzo como directora. Muy, 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 pero muy bien. Bueno, viste que hablando de otra cosa desbloqueaste todo. No lo desbloqueé, lo estoy pensando constantemente. Me arruinaste la vida de acá al sábado. No, igual ya estaba arruinada, no te preocupes. Unos latigazos para pedirle perdón a Dios. Con silicio era, ¿no? No sé. ¿Silicio era el castigo, el coso? No, Mirá, ¿no es silicio? Justo a mí me pregunta cosas bíblicas. Como... El coso que se ataba. El silicio es un elemento de la naturaleza. No, sí, ya sé. De la tabla periódica. No, pero hay una que es el código da Vinci, que se ataba la gamba así, se tiraba tipo torniquete y te castigás. No. Terrible. Sí, es como una especie de... Creo que es el sílice. Ah.
Bueno, sílice, silicio, Cecilia, lo que quiera, ponerle el nombre. Santa Cecilia creo que fue el lunes. No, ayer. Ayer 22, Día de la Música Para Santa mí, ¿sabés Cecilia. que de ayer martes a hoy pasaron 3 días? De desgaste. Siento, mentalmente para mí pasaron 3 días. No fue ayer el partido, fue hace 3 días. Y estamos hace 3 días entonces queriendo matarnos. Sí, es que tengo esa sensación en mi mente. El desgaste. Sí. El sílice. Es verdad. El sílice. El silicio. Pero el bueno, Cecilio. le pido perdón a quien sea que haya que pedirle perdón por haber traído esta película el día de hoy, en este contexto. No, está bien. Pero Está muy bien. Ahora lo que falta es que tengas que darle estrellitas. vamos a darle 3 estrellitas a La Caída. Me parece. 3 estrellitas. Sí. 3 estrellitas. 3 estrellitas. Lo lamento por La Caída, quizás se merezca más, pero yo le voy a poner 3 estrellitas porque Claro que estamos colaborando con una idea colectiva. Che, Beto, las nuestras no tienen estrellitas, ¿te diste cuenta? Y la mía las tiene salidas. Se le salieron. Sí, porque caducan. Dale, Diego. Así Pero que esta bueno. tenía 2. Y sí. ¿Cuántas crees que tenga? Está bien. Sí, tenés razón. Sí. Bueno, nosotros ahora sí vamos a escuchar otra canción. Todo va a tener 3 estrellitas hoy, quiero que lo sepa. Y tenemos que hacer lo que sea. Así que bueno, vamos a escuchar una canción hablando de México, hablando de golpes, ¿sí? Que nos dio la vida. Y hablando también de contra quien sea salir adelante, ¿por qué no? Ponele. Pese a que nos golpearon el Hit Me, ¿sí? Vamos a hablar de hit, pero de hit de que va a salir todo bien, de que va a ser un Mi suceso, columna fue terrible, un ahora hitazo. lo pienso, es terrible. Va a ser un hitazo, Vicky. Así que Hit Me, pero le vamos a dar vuelta. Pero no tiene nada que ver con la canción, porque Hit Me, la canción, tiene que ver con Igual otra la canción cosa. dice, no me van a poder. Por eso, así que vamos a escuchar una gran banda, tal vez una de las mejores bandas de rock de México. Que ¿por qué suena no? en la película este tema. Y que suena en la película, además La Caída, suena 2 veces. 2 veces. Pero puede sonar 3 estrellitas. Sí. Eh, 3 estrellitas. Sí. Hit Me de Molotov, temazo. Y ya volvemos con mucho más hielo.